10 de la mañana con 8 minutos, seguimos en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en vivo y en directo en nuestras diversas plataformas para este día miércoles. Punta Arenas presenta actualmente las siguientes condiciones meteorológicas. Estamos viendo calle Bories con cielos nublados en nuestra ciudad, 4 grados de temperatura, sensación térmica de menos 1 grado. La velocidad del viento en promedio alcanza 15 km por hora y el porcentaje de humedad es de un 84%. Vamos a estar conversando a continuación vía telemática, vía Zoom, junto con el coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Nos referimos a Ricardo Hernández. Ricardo, muchas gracias por conectarte con nosotros. Acá al equipo de Buenos Días Región le envío un abrazo inmenso al equipo de Instituto República. ¿Cómo está en esta mañana? ¿Nos recibes bien en la señal? Gracias, Christopher. Sí, lo recibo muy bien. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Genial, muchas gracias Ricardo por conectarte con nosotros esta mañana para aprovechar de hacer un desglose, un análisis, una lectura capaz, ir recordando conversaciones anteriores en torno a lo que pasó el día 16 de noviembre, las encuestas, lo que sí capaz sí le acertó, lo que no se vio venir, y de ahí proyectarlo para la segunda vuelta presidencial. 16 de noviembre, Ricardo, las elecciones presidenciales. Oye, sin duda que fue un desafío importante para todas las encuestas en Chile, dado que esta elección fue bastante única. Recordemos, Christopher, que esta elección tenía voto obligatorio, pero no un voto obligatorio similar a lo que teníamos en los 90, sino que era un voto obligatorio con inscripción automática. Eso es decir, había más de 6 millones de personas que al parecer nunca habrían votado. En la última elección presidencial solo votaron 7 millones de personas y en esta elección votaron casi 13 millones de personas con voto válidamente emitido. Sobre eso, si sumamos los nulos y blancos. Eso es un desafío importante para cualquier encuesta que quiere llegar a toda la población y ver si es que sus resultados son posiblemente proyecciones del resultado tanto en el día de la elección como también ahora en la segunda vuelta. Y en eso, si hacemos un análisis, nosotros en Instituto República teníamos el radar electoral que agarraba casi las 10 principales encuestas en Chile y las promediaba. Vimos que muchas acertaron en cuanto a quién iba a pasar a primer y segundo lugar. En eso, Janet Jara, efectivamente, las encuestas le daban un poquito más de puntos de lo que sacó, casi 2 o 3 puntos más. Efectivamente le daban 29, sacó 26, casi 27. A José Antonio Kast, que era el segundo lugar, que casi todas las encuestas los ponían ahí en los primeros lugares, sacó un poquito menos, las encuestas le daban menos de lo que realmente sacó, le daban casi 20, 21 puntos y logra sacar 24 puntos. Y en eso podríamos decir que estaba todo dentro del margen de error. La gran sorpresa para las encuestas, y lo donde muchos quedaron bastante ahí desanimados, derrotados, algunas encuestas, fue la candidatura del tercer lugar de Franco Parisi, donde el margen de error ahí superó casi los 8 puntos en la mayoría de las encuestas. Nadie vio venir que Franco Parisi hubiese quedado en tercer lugar. Solo vimos que habían unas encuestas que dieron, efectivamente, en la última semana, probablemente en la última semana donde mucha gente tomó la decisión, un alza de Franco Parisi, pero en ningún caso para dejarlo en el tercer lugar con casi 19 puntos. Para mencionarte ahí con nombre y apellido, Pulso Ciudadano, encuesta activa, fue la que le dio una alza mayor, pero lo dejaba en 16,6 puntos, que fue la que más se acercó en la última foto que pudimos sacar incluso dentro de la veda. Ya ni siquiera pudo haber sido publicada esa encuesta. Por lo tanto, sorpresa total en esa primera vuelta este 16 de noviembre. Hemos estado conversando en algunas otras oportunidades respecto a esta política de los outsiders, a esta política de la gente que viene de afuera o que muchas veces viene con esta situación de decir yo no vengo ni de rojo ni de azul, quiero estar pero quiero proponer otro modelo. Aprovechemos de hacer como un análisis de las situaciones outsiders que ha tenido Chile, algunas cosas capaz que se mantienen en los candidatos, otras que han ido generando quiebre, tanto como Parisi, tanto como Meo, tanto como años atrás lo fue capaz Frafra, situaciones donde los outsiders van generando estos quiebres. En esta ocasión, Franco Parisi. Efectivamente, los analistas están mirando si es que este 20% que saca ahora Franco Parisi, que capitaliza al parecer el 100% de este voto que quiere algo distinto de lo que es la derecha y la izquierda tradicional. Y que si miramos al pasado, al parecer coincide con este 20%, quizás repartido en otros momentos, pero que siempre ha estado ahí votando por candidatos que no responden
a esta línea tradicional de separar a las candidaturas de derechas e izquierdas. Y efectivamente en los 90 teníamos en la elección de Elwin, daba casi un 16% estas candidaturas que no respondían a esta lógica. Luego, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Marco Enríquez Ominami, el 2009, donde saca él derechamente también este 20% que podríamos calificarlo de outsider. No obstante, sí se pueden calificar algunas de estas figuras como que vienen de una corriente de izquierda o derecha. El caso de Marco Enrique Minami es evidente que viene de una corriente de izquierda. En este caso también hay elementos comunes que rompen con la lógica tradicional, hablan de la vieja política, tratan de mostrarse como los innovadores, los rupturistas, y esa ha sido una constante que al parecer, más que coincidencia, al parecer efectivamente hay un espacio, un nicho, no para votantes de centro, no para votantes moderados, sino para votantes que buscan, fuera de la política tradicional, una opción también de camino a la presidencia. Y al parecer Franco Parisi tocó muy bien esa tecla y en este caso se queda con el 20% de esos puntos que se cree que es un votante que busca, fuera de la línea tradicional de derecha e izquierda, una alternativa para Chile. Además de un golpe para las encuestas en lo que tiene que ver capaz con la metodología de levantamiento de la información, el formato o la cantidad de gente que se encuesta, es también un golpe a la credibilidad de las encuestas, en el sentido de que, no sé cómo hace 15 o 20 años atrás era la relación de la gente en el momento de votar con las encuestas a lo que es el día de hoy. ¿Es un golpe también a aquello, ¿no? A la credibilidad de este tipo de instrumentos? Sin duda que el cambio que te comentaba yo de este ingreso de nuevos votantes es un desafío enorme para las encuestas, porque de partida el chileno y en general las personas también van cambiando sus opiniones a lo largo del tiempo. Y eso ya es difícil en los votantes que uno puede decir habituales, votantes que van a votar, aunque el voto sea voluntario, van a las urnas, tienen su opinión política marcada. Luego tenemos este segundo grupo, que es personas que no iban a votar cuando el voto era voluntario y que ahora están siendo obligadas a ir a votar y que probablemente tienen más desafección con la política, quizás tengan menos interés en los temas presidenciales, probablemente toman la decisión de votar por un candidato a última hora, muy cercano al día de la elección, incluso podría ser que ese mismo día tome la decisión de por quién votar, y eso hace que junto con la veda y otros elementos se le hace el trabajo muy difícil a las encuestas. Pero con la segunda pregunta que tú me haces respecto a la calidad de las encuestas, efectivamente nosotros que analizamos más de 10 encuestas, las principales encuestas en Chile, vemos que hay encuestas muy serias, otras que no tanto, por decir así, otras que se podrían cuestionar las metodologías, pero el gran problema en general, te diría yo, Christopher, que el gran problema de las encuestas hoy es que están enfocadas en un público que era politizado. Cuando una encuesta llama por teléfono y espera que durante 10 minutos una persona esté respondiendo de política, en verdad es ese público que contesta el teléfono, que está ya más de 5 o 10 minutos hablando de política, es un público ciertamente politizado, un público que le gusta hablar de política o que está interiorizado con algunos temas para estar ahí al teléfono. Lo mismo puede suceder con aquellas encuestas que utilizan medios digitales. Por ejemplo, mandan un correo electrónico y van recibiendo a la gente que abre ese correo y se digna a responder las encuestas, que puede durar, como te digo yo, entre 5 a 15 minutos respondiendo esa encuesta. Ese público probablemente no es el público que hoy votó por Franco Parisi y que quedó fuera de las encuestas. Un público que no está interesado en contestar encuestas telefónicas, no está contestando encuestas online y que probablemente es un nicho que va a ser muy difícil para las encuestas volver a captar para poder preguntarle, y que eso se refleje también en los resultados y mejoren finalmente la predictividad de estas encuestas. Situaciones que impliquen también ahora variaciones en los guarismos para los candidatos de la segunda vuelta presidencial, vista desde participación en foros, en podcasts, muchas situaciones que involucran también capaz política internacional, llamadas telefónicas con otros mandatarios. Yéndonos un poquito ahora hacia la segunda vuelta, ¿es correcto o no, capaz, traer lo que dijo Franco Parisi en las últimas horas, de no dar por asumido ya un que arrase José Antonio Kast en la segunda vuelta? ¿Pueden haber capaz o no situaciones que podrían capaz equiparar un poco las tendencias?
Efectivamente, hay una ventaja importante del candidato Kast en este caso, ya solo sumando a las otras candidaturas propiamente tal de derechas. En el caso del votante de Franco Parisi, si bien Franco Parisi podríamos ponerlo en el domicilio de la oposición actualmente al gobierno de Gabriel Boric, e incluso analizando algunas de sus propuestas, catalogarlo de domicilio político en la derecha, tiene propuestas sobre mérito, propuestas sobre libertad económica, baja del gasto público, baja de impuestos, su electorado no responde a esos cánones. Probablemente el votante de Franco Parisi en el norte no sea el mismo que vote en la región de Valparaíso o la región del Biobío y Araucanía, donde también tuvo buenos resultados, y probablemente ahí podría haber mucha incertidumbre también hacia dónde se van esos votos de Franco Parisi, a quién va a ir a apoyar, y eso podría ser una elección o muy reñida en el caso de que el votante de Franco Parisi se decida por candidaturas como la de Janet Jara, o bien si naturalmente apoya a los vientos de la oposición, en este caso catalogada como José Antonio Kast, le daría una victoria bastante holgada sobre Janet Jara, y tendríamos una de las elecciones de presidente, bueno, más votadas en la historia, por ser voto obligatorio, pero también con un apoyo casi histórico también a una candidatura de derechas que también no se ha visto en los últimos años. Y eso serían hitos importantes a dilucidar según cómo se comporta este votante de Franco Parisi, este votante de algunas candidaturas del PDG, que es mucho menor a las candidaturas de Franco Parisi. Por lo tanto, ahí uno ya ve que hay elementos que nos indican que el votante de Franco Parisi no tiene un solo perfil, son varios perfiles, y que probablemente se comporte no de manera militante o ordenada, sino que probablemente esa votación se disgregue entre la mayoría de los votantes. ¿Es un error en los análisis políticos pensar en esta situación como de traspasos homogéneos de los votos? Es como no ideal no tener esa lectura, ¿verdad? Es decir, o de asumir automáticamente de que los votos se traspasan en los bloques, las coaliciones, los partidos. En el caso de este votante flotante, fuera de rojo y azul, fuera de izquierda y derechas, se podrían repartir perfectamente tanto para José Antonio Kast como para Janet Jara. Sí, hay estudios que incluso decían que el votante, por ejemplo, de Franco Parisi en las elecciones anteriores se dividió casi un 50 y 50, un 60-40 hacia Boric versus Kast en la elección pasada. Algo distinto podría suceder en esta vuelta, dado que los vientos corren más hacia la oposición, en apoyo a la oposición, en contrario al gobierno actual, y eso también puede hacer cambiar mucho los distintos escenarios. Efectivamente, hay candidaturas que naturalmente podríamos decir que se suman casi matemáticamente. Probablemente un votante, parte importante de la votación de Evelyn Matei o incluso de Johannes Kaiser, puede ser que se sume muy similar al resultado hacia la candidatura de José Antonio Kast. No así otras candidaturas que no es natural que este votante se sume, o porcentaje de ejemplo, de votación de Matei, que, de un votante que se siente más bien de centro, que eligió a Evelyn Matei, quizás no está dispuesto a votar por José Antonio Kast, y no hay ese traspaso de votos. Hoy lo que sí o sí se descarta es que lo que diga el candidato no es dueño de los votos, y si el candidato quiere dirigir sus votos, probablemente eso va a ser muy muy difícil que se dé naturalmente, y más bien son afinidades, son perfiles de personas y candidatos que van jugando, cómo se van cambiando estos roles. Hay un votante habitual más politizado que seguramente es más disciplinado, y eso sí va a acudir a las urnas a apoyar al candidato más cercano, pero hay otro candidato, hay otro perfil ciudadano hoy que es más despolitizado, que está más en contra de lo que existe, y seguramente es más desordenado para votar. 10 de la mañana con 22 minutos, Red Pública es parte del Buenos Días Región en esta mañana de día miércoles. Estamos conversando junto con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto Red Pública. Queremos aprovechar también de conversar un poco sobre la situación que involucra el equilibrio parlamentario, el equilibrio en el Senado. Se hablaba también hace un tiempo atrás respecto a que, además de esta tendencia a la oposición en la administración de un próximo gobierno en Chile, la probabilidad de que haya un Parlamento y un Senado también más conservador o más asociado capaz a estos grupos. Situación que entiendo capaz se dio en el Parlamento y al parecer no en el Senado. Aprovechemos de desglosar un poquito aquello. Cámara de Diputados, Senado y gobernabilidad para el próximo gobierno.
efectivamente el gustito que quedó luego de la elección en el Congreso fue cierta decepción en la derecha. Seguramente se pensó que iba a ser mayor el alcance de las derechas para el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Si bien fueron muy buenos resultados, quizás las expectativas jugaron en contra en este sentido y no fue tal el número de diputados de derecha que se pensaron que podrían haber ganado. Hoy en la Cámara de Diputados la bancada bisagra va a ser la bancada del PDG, la bancada del Partido de la Gente, que va a jugar roles clave seguramente en votaciones como por ejemplo leyes que requieran quórum calificado, es decir, sobre el 50% van a jugar un rol clave la bancada del PDG, que si bien hay algunas personas que son calificadas y podríamos calificarlas de derechas, tenemos por ejemplo figuras como Pamela Giles, que está dentro de esa bancada, incluso se perfila como la líder de esa bancada, que nos desordena nuevamente el escenario. Otra materia donde también van a ser clave, por ejemplo, la Cámara de Diputados y el rol del PDG y de la oposición en este caso, de cómo quede conformada la oposición y el oficialismo, es, por ejemplo, las acusaciones constitucionales, tanto a ministros o incluso al presidente, que requieren ahí quórum supramayoritarios y van a jugar un rol clave entonces esta bancada del PDG, que tiene casi 14 diputados, y acompañadas tanto de personas que fueron electas en esta pasada. En el Senado la cosa queda muy empatada. La verdad, el Senado siempre ha sido un poco más conservador, dado que son figuras que tienen más años, que son electas, la mitad del Senado fue electo en la elección pasada, tiene elementos que lo hacen un poquito más conservador en el sentido de políticamente hablando, pero queda muy igual. Ahora, lo importante y que podríamos analizar también, y en el Instituto República vamos a estar analizando esto seguramente en los próximos meses, es el comportamiento de los diputados una vez que salen electos. Yo estaba escuchando el programa, Christopher, antes de comenzar la entrevista, y ustedes estaban conversando justamente de los candidatos una vez que son electos. Pueden ser electos por un partido o independientes, cupo de un partido, pero después adentro pueden comportarse de manera distinta. Y eso lo hemos visto y lo vimos patente en la legislatura anterior, 2022-2026, que termina el 11 de marzo del próximo año, de diputados que salen electos por un partido, ya sea de izquierda o de derechas, pero que en el Congreso se comportan de manera díscola o se comportan de manera contraria a lo que se piensa. Alguien de derecha que vota con la izquierda o que juega de bisagra, siendo que fue electo por un partido determinado. Y eso también desordena el panorama, que si bien en los números uno puede decir, mira, la oposición aquí tiene más votos, en la práctica no los tenga o tengan que el próximo gobierno va a tener que salir a negociar con muchos de ellos si es que quiere realmente tener el control del Congreso para poder empujar tanto leyes como protegerse de acusaciones constitucionales, entre otras materias bastante delicadas. 10 de la mañana con 26 minutos. Antes de finalizar este bloque, quiero también aprovechar de preguntar sobre las situaciones interesantes que deja estas elecciones vistas desde el sistema político. Desapareció el Partido Radical, partido tradicional, más de 100 años, así como también Evópoli, partido que de cierta forma era como un refresco, un espacio capaz político de una nueva derecha. Partidos que desaparecieron en esta situación y cosas que traslucen o que quedan a flote de nuestro sistema político. Efectivamente hay partidos que la verdad que ya venían muy de capa caída, muy delicados ya hace bastante tiempo, y finalmente sobrevivían más que nada en su actuar local, municipal, con concejales en sectores rurales, pero que en la práctica ya hace mucho tiempo que venían con un desgaste importante, y en ese caso el Partido Radical, un partido histórico que ha jugado roles muy importantes en la historia de nuestro país, ya hace bastante tiempo que está muy de capa caída. Similar pasa con la Democracia Cristiana, que si bien no va a desaparecer en esta pasada, sí en la práctica está sin influencia, con muy poco peso político para jugar un rol importante, más allá de que tenga mucha presencia todavía en algunas regiones, comunas, con líderes locales, pero más en la política nacional todavía ya esos partidos están prácticamente desaparecidos. Importante también mencionar, por ejemplo, Evópoli, que partió como un proyecto de derecha progresista, de derecha, de centro derecha,
más bien light, en el sentido intentando ser más moderno, no lograron encontrar un espacio, finalmente no se entiende muy bien la diferencia entre lo que actualmente podría ser amarillos, demócratas con Evópolis, y se fueron quedando con liderazgos de menor peso, candidaturas, vimos en esta pasada candidatura más bien del mundo del espectáculo, para intentar quizás con el conocimiento de ellos lograr algún diputado y senador, pero eso no dio resultado y finalmente podrían quedar fuera si es que el Tricel así ya lo determina, dado el mal resultado, los pocos candidatos que lograron tener un escaño y al no cumplir el mínimo quedan fuera, y la única opción sería que se puedan fundir, ¿cierto?, con otro partido y volver a intentarlo en la próxima elección para volver a ser un partido político probablemente tal. Pero en esta pasada, muchos de esos partidos ya formalmente quedan excluidos de la política. 10 de la mañana con 29 minutos, una conversación bastante interesante. Tuvimos la posibilidad de desarrollar esta mañana junto con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Agradecemos al equipo de comunicaciones que hizo posible ahí nuevamente poder conversar con el equipo de República. Le enviamos desde Punta Arenas un abrazo inmenso, que sea una muy buena semana y esperamos en otra oportunidad también estar conversando respecto a este y otros temas. Efectivamente, vamos a estar muy atentos a la segunda vuelta, así que encantado de comentar de nuevo la política ya en un mes más, quizás, cómo van los resultados ahí de cara a la segunda vuelta. Un abrazo inmenso, buena jornada. Chao. Manténgase en Polar Comunicaciones, 10 con 29, pausa, volvemos al Buenos Días Región.